tardes nuevamente. Estamos en Galería Habana. Bienvenidos a esta institución. Soy Lisandra Durán y les voy a acompañar durante esta transmisión en streaming de la exposición personal Imitación a la vida del artista Luis Gómez, que estamos inaugurando precisamente hoy de manera virtual, y esta transmisión la podrá ver a través de las páginas de Instagram y de Facebook de Galería Habana y también del artista Luis Gómez. Hemos querido hacerlo de esta manera, pues es la situación que impone la COVID-19, pero sin dudas es una manera que ha llegado para quedarse. Voy a estarle acompañando durante este recorrido por toda la galería, recorrido en el que vamos a estar conversando con diferentes especialistas acerca de la obra de Luis Gómez. Ya ahorita van a ver con quién vamos a estar conversando, en lo que otros invitados llegan también. Son muy pocos invitados, reitero, debido a la situación que impone la COVID-19. Compartir con ustedes también que esta es una exposición que forma parte de la jornada de actividades para festejar los 20 años de Génesis Galería de Arte, que es la empresa a la que próximamente pues va a pertenecer Galería Habana en una fusión que van a realizar estas dos instituciones. También decirles que bueno, Galería Habana es pionera en este tipo de transmisiones en streaming, o sea, de realizar de manera virtual exposiciones que, recordemos, la primera que se realizó fue la del artista visual Wilfredo Prieto. Se trataba de fake news hace unos meses atrás y ya ha llegado como un sistema de trabajo para quedarse. Vamos entonces a comenzar con el recorrido. Si me acompaña el camarógrafo, vamos a mostrar por aquí lo primero que podemos apreciar cuando entramos a la galería, que son piezas de collage, alrededor de 36 piezas. Me comentaba el artista en un diálogo que sostuvimos hace unos días precisamente aquí en la galería. El collage es uno de los elementos que podemos ver en esta exposición, donde también hay pintura, hay instalaciones, pues este es un artista que nos tiene acostumbrados a utilizar siempre diferentes técnicas en sus exposiciones. Estamos hablando de una exposición que cuenta con 53 piezas en las que se mezclan diferentes conceptos según nos cuentan los especialistas, y en los que también Luis Gómez hace una fuerte referencia a la cultura de los años 50. Tenemos referencias en sus obras, en estas obras que podemos ver en la galería, al cine de los años 50, a la literatura. Podrán ver más adelante diferentes textos que se incluyen en las pinturas, también los colores, a toda la estética de esta época. Y bueno, vamos entonces a mostrar un poco para que ustedes vean esta primera parte del montaje, que a mí en particular me resulta muy atractiva. Se trata de collage, 36 piezas de collage. Y tenemos aquí a nuestro primer invitado. Vamos a conversar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Estamos mostrando las piezas de collage. Tenemos con nosotros, venga para acá, para que tengan más visibilidad las personas que nos están acompañando esta tarde. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Manteniendo la distancia por el tema de la COVID. Entonces, a ver, se trata de Jorge Fernández, quien es curador, que tiene una amplia trayectoria de trabajo con Luis Gómez y también es director del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces, primero quisiéramos establecer algunos parámetros generales de la obra de este artista. Un artista que, bueno, no había dicho ahorita, pero es un artista que desde 2018 forma parte de la nómina de esta galería y que es la segunda exposición personal que realiza en Galería Habana, y que también vivió esta galería porque fue creada en los años 50 y tiene mucho que ver también con la estética que él propone en esta exposición. Entonces quisiera que nos comentara sobre la obra de Luis, la experiencia de trabajo que ha tenido con él hasta llegar a esta exposición que estamos apreciando aquí hoy. Bueno, la obra de Luis es muy diversa, ¿no? Y yo creo que es el atractivo que tiene. No es un artista que siga una pauta determinada, que tú lo puedas identificar por un tipo de figuración o una especificidad alrededor de cualquier objeto, sino es alguien que constantemente se está cuestionando a sí mismo. Quizás la suerte que ha tenido es no haber dependido de ninguna galería, no haber dependido de nadie que tenga que decirle lo que tiene que hacer o que si esto comercialmente puede ser más acertado o no. Yo aprecio siempre una libertad que he respetado y admirado mucho. En los años del periodo especial en Cuba, cuando era difícil a veces encontrar determinados recursos en el centro de desarrollo, hizo una ballena gigante, hizo piezas ahí que generaban una producción compleja
y era quizás porque todo el mundo que relacionaba el arte cubano y su inserción también en el mercado internacional, en los circuitos de promoción del arte, de legitimación, siempre veían lo que se podía producir en Cuba desde la precariedad, desde lo minimal. Y Luis se cuestionó eso en ese momento, ¿no? Y yo creo que toda su trayectoria ha sido una conversación con el propio lenguaje del arte, donde por supuesto está la política, está la sociedad, está la ironía. Es un artista, está el cinismo. Es un artista que siempre se ha cuestionado si el arte puede transformar la sociedad o no, si el arte puede cambiar la sociedad o no. Eso ha estado también presente en su obra. Y constantemente asistimos a esas interrogantes, ¿no? ¿Quiénes deciden el arte? ¿Qué relación puede tener el arte también con el poder? Todo eso está presente, hay una investigación permanente en la construcción simbólica de sus trabajos. Y lo apreciamos aquí, ¿no? En esta pieza de los collages que tú referías ahora, que es la sociedad estética, vuelve a un elemento clásico, ¿no? Que viene del surrealismo, bueno, empezó con Picasso. Rosalind Krauss habla también de cómo el collage cambió la visualidad dentro del arte contemporáneo, lo que significó que Picasso pusiera esa pequeña trenza y ese papel en esa obra de La silla, ¿no? Es una pieza del año 1907 donde por primera vez la superficie pictórica es agredida, ya no es la pintura, no son los medios tradicionales, entonces aquello fue un cambio. Después el dadaísmo también en Alemania asumió una posición política, sirvió el collage, también fue una manera. En ese tiempo estábamos viviendo la etapa de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y ahora regresa a este tema, desde la tecnología, desde los procesos en que, como esta obra que en un momento determinado tuvo una determinada significación, la miras en el tiempo y todo eso no deja de ser un detritus, no deja de ser una pequeña huella y otra cosa que el juego de las formas, ¿no? Y cómo las formas constantemente están mutando, están cambiando, pero al final el arte siempre tiene esa relación un tanto compleja con lo estético, con lo hedonista, hasta dónde ese arte que se posiciona críticamente y hasta dónde puede haber cierto hedonismo en el arte, puede haber cierta complacencia en el arte. Él está trabajando también en ese filo de la navaja que es tan complejo. Lo vemos también aquí en las pinturas, imitación a la vida, esa relación, bueno, tú lo comentabas ahorita, con la literatura también, con el texto, que ha tenido una presencia. Sí, el cine también ha sido autor de muchos videos. Hoy realmente no hay video aquí, pero aprecio, por ejemplo, Coartada, Letra Muerta, que también es una discusión sobre cómo se produce el video. Las reflexiones que hizo también sobre desmontando toda la serie de videos que hizo utilizando también la película Metrópolis, ¿no? Siempre creo que la obra como te decía, la obra de Luis está reflexionando sobre la idea de la representación. ¿Qué cosa es la presentación en arte, ¿no? Eso de lo que se presenta y lo que se representa es en ese equilibrio, en esa zona, en esos lindes un tanto confusos, también le interesa actuar a Luis, ¿no? De momento vuelve, ¿no? Como lo hizo Giorgio Morandi en un tiempo con sus naturalezas muertas, vuelve estos objetos también que están en la serie de Proezas y los va presentando. Las instalaciones. Sí, las instalaciones, que además al final son objetos, ¿no? Son pequeños gestos en el espacio. Pero lo más importante de esta exposición es que tú lo puedes consumir siempre, y repito lo que te decía anteriormente, siempre es un artista que piensa, reflexiona también sobre el espacio. Y siempre en todas las exposiciones, la mayoría de las exposiciones que he visto de él, al final puedes hacer un recorrido en exposiciones personales, me refiero, y estás viendo una sola obra. Y eso también lo logran muy pocos artistas. Y constantemente va a ver que siempre su trabajo, y los ves también en los objetos que funcionan como instalaciones, la manera que los pone a dialogar, es la representación de la representación. ¿Cuál es el ardid de construir el arte? Al final el arte como una construcción.
todo eso se lo está planteando. Cuáles son los registros, cuáles son los resortes también que utilizan los artistas también para concebir su obra, cómo la estructura, y al final nos muestra todas las caras del lenguaje. Porque para mí Luis es un artista del lenguaje. No es un artista solamente de un tipo de forma, sino que le interesa mostrarnos quizás la radiografía de las formaciones, cómo se forma un discurso, cómo se construye una obra, cómo se piensa esa obra, es lo que más le interesa. Y ahí está el resultado de esta pieza, y ahí está también el resultado de toda su obra, que es ya bastante grande, diversa, y que siempre nos incita a pensar, siempre nos pone la cabeza mala, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias a Jorge Fernández. Usted, por supuesto, va a seguir apreciando la exposición. Nosotros también ahora vamos a conversar con otra especialista que nos acompaña esta tarde. Se trata de Sandra Sosa, que también está aquí con nosotros. Vamos a caminar un poquito para acá, para verla, para encontrarla. Buenas tardes, bienvenida. Sandra además es curadora, como había anunciado, curadora y crítica de arte y también especialista en la obra de Jorge. Me comentaron que recientemente, o sea, vas a publicar ya un libro referido a la obra de Luis Gómez. Entonces sí, estamos por aquí. Vamos a corrernos para acá para tener mejor visibilidad. Ajá, acá, que hay más luz. Entonces, Sandra, en una conversación reciente que tuvimos con Luis, él nos comentaba que en esta exposición en específico, él se catalogaba más como un hacedor de confluencias más que un creador. ¿A qué crees tú que se deba este criterio del creador? Y de paso, bueno, nos hablas de tu impresión sobre esta exposición específica. Bueno, tendría que hablar, por supuesto, del proyecto del libro. La idea como tal del libro surge porque, como parte de esta pandemia, que uno no puede hacer exposiciones, o sea, no tienes una interacción con las obras de arte directo, surgió un proyecto que es una propuesta individual mía, ¿no?, de trabajar o realizar una serie de libros de arte que pusieran en evidencia el trabajo de los artistas, pero no desde mi opinión como especialista, sino a través de entrevistas donde ellos hablaran de su propia obra. O sea, que ellos hablaran de todo el proceso de su creación, de su metodología de trabajo. Y justamente ahí empecé con Luis, en este caso empiezo con Luis Gómez porque yo me gradué en el año 2000 y mi primera experiencia como tal sobre arte contemporáneo fue la que realmente me sorprendió, ¿no? Me llegó a alguna parte, fue la pieza, el environment, la tentación de existir, que hizo Luis Gómez en el Centro de Desarrollo de Artes Visuales como parte de la exposición CD-Room que en aquel momento curó Francis Fernández. Por supuesto, a partir de ese momento la obra de Luis siempre me ha impactado y justamente la idea del libro era desmontar un poco el mito de Luis como un artista crítico. Muchas veces las personas se acercan a la obra de Luis porque es una obra difícil, es una obra que todo el tiempo está hablando sobre la representación del arte, es una obra que habla sobre el arte desde el arte, de ahí que tenga numerosas capas de lenguaje, ¿no? Y justamente lo que yo pretendía era un poco llegar al verdadero Luis. Justamente parte de la entrevista, el título de la entrevista, que por supuesto lo dio él hablaba del arte como una suerte de combinación, coincidencia y contexto, y en efecto, toda la obra de Luis, hablaba hace un rato, tiene que ver con la apropiación y con la intertextualidad. Todo el tiempo está haciendo una especie de diálogo, un contrapunteo entre las obras de distintos artistas de la historia del arte, y también de lo que es el arte contemporáneo, o incluso siempre funciona como una especie de background audiovisual con lo que está sucediendo en el contexto local. La producción artística de Luis Gómez de los últimos años, aproximadamente los últimos 7 años, se ha centrado en lo fundamental para hablar sobre las políticas del arte, o sea, las políticas de gestión, distribución y legitimación del arte, de manera más específica asociada a fenómenos del contexto local, de nuestro contexto nacional. En este sentido, de alguna manera te estoy respondiendo porque él se autoproclama un hacedor de imágenes, no un creador, sino un hacedor, ¿no? De confluencias, sí. De confluencias, porque justamente lo que él hace es que lleva distintos intertextos. Cuando hablo de intertextos me refiero a textos visuales, pueden ser visuales, sonoros, textos de distintos tipos, de distintas épocas, pueden venir no solo del mundo del arte, puede venir de la estética pop,
de todo lo que es la cultura popular y los pone a dialogar. Y a partir de ahí es que surge el discurso de Luis, que inevitablemente a veces hace falta un tipo de preparación, porque para entender la obra de Luis Gómez no basta con una recepción de tipo primario, o sea, la recepción de la persona, de la persona que viene a la galería y mira, puede suceder, pero para llegar a un verdadero entendimiento, comprensión, legibilidad de lo que él pretende, necesitas estar al tanto, ¿no? Manejar sus códigos, de manera que él necesita un espectador educado de alguna manera, que solamente sucede en aquella persona que dirige, que está al tanto de toda su creación como artista, ¿no? Y un poco es eso. En el caso de, quisiera que te refirieras un poquito a esta exposición específico. O sea, Luis nos comentaba también que en el fondo todo es como un gran cinismo, que hay mucha ambigüedad en esta exposición. ¿Qué nos pudieras decir? Mira, de hecho, acabo de llegar a la galería. Sí. Y no he tenido ni siquiera tiempo de ver las obras, pero estoy convencida. Luis es un artista y una persona que es muy escéptico, pero al mismo tiempo no es escéptico, pero al mismo tiempo es un romántico. De manera que muchas veces detrás de ese supuesto cinismo, por lo menos en mi experiencia, en lo que he visto y a partir de toda mi experiencia con él en la realización del libro que tenemos como proyecto, inevitablemente detrás de ese cinismo hay un sentimiento de dolor, de catarsis con la situación del arte contemporáneo, porque Luis como artista sabe, o sea, me imagino que ya tiene ha pasado tiempo suficiente, que ya no es aquel muchacho, ya ha pasado la contradicción de reconocer una de las funciones del arte. El arte es una mercancía, pero él viene de una generación y de un maestro que fue Juan Francisco Elso, que fue uno de los grandes iniciadores de lo que fue el arte cubano de los 80, y él tuvo la suerte de compartir con Elso, y de alguna manera esa sensación, ese sentimiento de utopía prende en la obra de Luis. Y esa utopía se desdobla en esa especie de escepticismo, de ironía y de cinismo que ha manejado en los últimos años, pero que en mi opinión particular no refleja más que un dolor, una especie de frustración y de amargura con el contexto que les rodea, ¿no? Como parte de lo que es el arte cubano contemporáneo, y no solo cubano, creo que es un fenómeno mundial, pero que en este caso la producción artística local es un fenómeno mucho más joven, porque viene de la década de los 90 del siglo pasado hasta ahora, que fue la entrada, el posicionamiento del mercado como nuevo fenómeno en el contexto nacional. Estamos hablando de una generación a la que pertenece Luis y de una educación artística que se trataba del arte por el arte, se hacía arte no para vender, sino para regalar, para exponer, para discutir entre los colegas. Era un ejercicio de experimentación y de indagación. No se hacía pensando en arte en función de los intereses o de los conflictos de intereses que rodean al mercado del arte y, por supuesto, al coleccionismo. Y me imagino, porque repito, no he tenido el gusto todavía de ver a detalle la exposición, de alguna forma esa serie de contradicciones y de sentimientos frustrantes, ¿no? Están latentes en todo esto. Okay, bueno. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo es que sale el libro? ¿Cuándo lo podremos ver? Se supone, tengo la muletilla, me imagino, se entregó hace alrededor de un mes, se envió para su impresión en España. Me imagino que debe ser pronto, porque producto de toda la situación que hay con la pandemia, se trata no solo de la impresión, sino después la transportación en barco para acá, y después cuando llega al puerto, claro, el proceso que debe pasar de cuarentena para después sacarlo y traerlo para acá a la galería. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos al tanto entonces de esta novedad. Ya tenemos aquí, sigue disfrutando de la exposición, tenemos con nosotros también a Dagnis Montes de Oca, que es otra de las especialistas que va a estar con nosotros esta tarde. Bienvenida nuevamente. Hola, buenas tardes. Dagnis es curadora, crítica de arte y también muy cercana a la obra de Luis. Ya estuvimos conversando en la mañana. Entonces, Dagnis, ya hemos hablado de manera general con Sandra y con Jorge acerca de la obra de Luis Gómez, de manera así profunda, general, de los antecedentes, pero ya vamos a centrarnos un poco más en la presente exposición.
que podremos disfrutar, reitero, a través de las páginas de Facebook e Instagram de Galería Habana y también de Luis Gómez. Y va a estar disponible este streaming también. Coméntanos un poco porque, según nos comentaba el artista, el montaje tiene una forma peculiar. También llama la atención los collages que tenemos en esta exposición. Ya me hacías referencia esta mañana a los collages, también tenemos instalaciones. Entonces, coméntanos a modo general las referencias que podemos encontrar también en las pinturas que tienen pues algunos textos. Coméntanos de manera general. Bueno, sí, yo creo que por supuesto, esta es una exposición muy particular dentro de la trayectoria de Luis, pero eso no quiere decir que se diferencie radicalmente del proceso creativo y de la poética que Luis ha seguido. De hecho, en un momento, en una segunda etapa, diría yo, de su carrera, ya él había empezado a trabajar con los nuevos medios, o sea, con el tratamiento más contemporáneo de la imagen, con el video, con la fotografía, y yo pienso que eso lo llevó a algo de lo que hoy estamos viendo aquí, que es el tema del collage. Yo creo que esta exposición se corresponde a una mirada, digamos, más iconoclasta con relación a la tradición del arte, con relación a la historia del arte. Él se está apropiando, digamos, por ejemplo, de las referencias del collage, que desde el punto de vista de la historia del arte es un momento importante porque es el momento en que se define una nueva construcción de la imagen, una manera diferente de reescribir la imagen y de interpretarla y de leerla. Eso, por una parte, estos collages tienen, en mi opinión, la particularidad de que no estamos viendo fragmentos de revistas o fragmentos de otros textos o fragmentos de imágenes colocadas sobre un soporte que les sirve de fondo. Yo creo que el propio material desde el cual se está construyendo el collage también está funcionando como un fondo. Son hijos de un mismo material, de una misma esencia. Sin embargo, ese material se comporta en un momento determinado como soporte y el otro como superposición. Y hay un antagonismo ahí en la manera de presentar esa relación, esos patrones que Luis está recortando y usando sobre las revistas de arte. Cuando el espectador se acerca puede apreciar que se trata en su mayoría de revistas ilustradas de arte contemporáneo. Y esos patrones recortados que él está usando, a su vez remiten a diferentes tradiciones y en algún momento también se conectan con la cultura kitsch, con las tipologías de la cultura kitsch, digamos, de los años 50 y de nuestra época. O sea, son tipologías que llegan hasta nuestros días. Otro aspecto importante en la construcción de la imagen de esta exposición es la manera en que él se está apropiando de figuraciones que parecieran provenir del mundo del cine. De hecho, la exposición en su título, Imitación a la vida, está remitiéndonos a una exposición a una película del año 1959 de igual título que versaba sobre los temas de la raza, del género, de las antípodas de las relaciones humanas, y la manera en que Luis está presentando estas imágenes de fondo en sus pinturas funcionan como una suerte de trasfondo idílico de la realidad, un poco romántico, un poco a la manera de la visualidad de los años 50, incluso utilizando colores muy cálidos, colores apastelados, que refuerzan ese carácter idílico, mientras que los textos que superpone a estas pinturas son textos escuetos, en su mayoría son frases extraídas de fragmentos literarios o incluso declaraciones hechas por artistas plásticos, como son el dúo anglo-norteamericano Gilbert and George. Estos textos remiten de una manera un poco más específica y concreta a realidades contemporáneas o a relecturas de nuestras realidades contemporáneas. Y creo que en el fondo también funcionan como una especie de collage, porque el lector
Luis está haciendo un llamado a una lectura comprometida y compleja de esa obra. No se lee de manera fácil el texto, no se lee de manera fácil la obra, como tampoco se pueden leer de manera sencilla los collages o interpretar de manera sencilla los collages. Y por último están esta suerte de ensamblajes o pequeñas instalaciones que a mí me recuerdan también a un importante artista alemán, Kurt Schwitter, que fue pionero en la construcción precisamente del collage desde el grupo Dada y en la construcción de ensamblajes en los cuales incorporaba materiales y pequeños fragmentos de la vida cotidiana. En el caso particular de Luis, estos objetos, estos ensamblajes, estas especies de instalaciones, en mi opinión también se comportan como una suerte de collage. Hay un extrañamiento, yo creo, en la manera en que Luis ha concebido esta exposición y en la manera en que nos está remitiendo al cine, pero desde otra perspectiva. Creo que también la forma en que ha dispuesto desde el punto de vista curatorial y desde el punto de vista museográfico las obras en el espacio, también están provocando o intentando provocar un shock en el espectador. Si, al menos una especie de distanciamiento, al menos una especie de extrañamiento sobre la forma en que él ha dispuesto de los espacios, la forma en que ha colocado esos ensamblajes, la forma en que los cuadros han sido colgados a una altura que no es la altura habitual en que el público de la Galería Habana, que hemos transmitido en streaming. El camarógrafo me acompaña y usted puede observar. Aquí al fondo también tenemos otra pieza que es mucho más pequeña y que ya ustedes pueden apreciar también. Comentarles entonces que esta transmisión va a estar disponible en las páginas de Facebook e Instagram de Galería Habana y del artista, autor de esta exposición, que es Luis Gómez. Reitero, la exposición Imitación a la Vida, que estará disponible en las redes sociales de Galería Habana durante un mes, aproximadamente hasta mediados de abril, quizás se extienda un poco más. Y bueno, resaltar que es una exposición que se enmarca en la jornada de actividades por el aniversario 20 de la empresa Génesis Galería de Arte, a la que próximamente también pertenecerá Galería Habana. La próxima exposición, nos comentaban los especialistas de esta galería, que vamos a poder disfrutar vía streaming también quizás, es la de Moisés Finalé. Entonces les estaré acompañando nuevamente. Por lo pronto, pues invitarlos a que entren en las redes sociales de Galería Habana, también de Luis Gómez. Estaremos compartiendo por allí contenidos y usted podrá disfrutar también de un recorrido interactivo de 360 grados en los que podrá ver cada detalle de esta exposición, que estará durante un mes, ya que debido a la situación epidemiológica actual, pues no puede acudir público a la galería. Los dejo entonces para que continúen disfrutando de esta muestra de Imitación a la Vida del artista Luis Gómez.